Vamos a hablar de conflictos sociales. Y para eso está con nosotros el doctor Carlos Caro, gerente general del Centro de Estudios de Derecho Penal, Económico y de la Empresa. Y es que han habido una serie de problemas que tienen que ver con delitos e infracciones ambientales, porque los 212 casos de conflictos sociales registrados en abril por la Defensoría del Pueblo, los más numerosos son los de carácter socioambiental. Bueno, no es ninguna novedad, generalmente siempre son los que marcan la pauta. En total, según este registro, son 136. Y muchos de estos casos se concentran en empresas que contribuyen con la población, con la polución del medio ambiente, tras haber cometido infracciones administrativas y o delitos ambientales. ¿Qué es lo que está pasando allí, no? ¿A qué se debe también que tengamos aún esta cifra, que no mejore? Las empresas que tienen un trabajo continuo en esas zonas del país deberían de saber cuáles son sus límites legales y no generar con eso mayor rechazo de la población, que luego desemboque en conflictos sociales. Está con nosotros entonces el doctor Carlos Caro, vamos a saludarlo. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido aquí a Radio Exitosa. ¿Cuál es el análisis que hacemos de este problema? Fíjese, el problema tiene varios perfiles, ¿no? Por un lado está el perfil político, que ya nosotros hemos visto pues a lo largo de estos años, cómo determinadas regiones, autoridades, organismos no gubernamentales se agrupan con la finalidad de promover causas que en principio tienen una motivación ambiental, pero terminan al final teniendo motivaciones políticas. Ese es un fenómeno. El otro fenómeno, evidentemente, es el fenómeno legal, porque en muchos casos la conflictividad ambiental tiene como base una infracción administrativa o incluso un ilícito de naturaleza penal que persigue en su momento la UEFA o persigue la Procuraduría de Medio Ambiente a través de las fiscalías correspondientes. Entonces, ese perfil legal lamentablemente es el menos tratado, el menos explotado y el menos difundido, ¿no? Porque normalmente todo esto se enfoca más desde el punto de vista político y acaba empañando lo que es el sentido de la regulación, que es el punto de partida para efecto de la solución de cualquier conflicto medioambiental. No se el trata marco legal importa muy poco, parece. Exactamente, ¿no? Porque al final, como esto se empaña muchas veces de política, entonces vienen las radicalidades, ¿no? No queremos la minería, entonces se puede producir, por ejemplo, lo que le pasó a la empresa Río Blanco, que un grupo de pobladores con una ONG detrás y alguna organización política de por medio presiona, ¿no? Prácticamente secuestra, prácticamente coacciona a autoridades de la empresa con la finalidad de firmar un acta para que se retiren del país, como si esa acta pudiera tener algún valor, porque al final, como dice la Constitución, nadie puede emitir una declaración sometido a violencia o amenaza. Y ahí podemos incluir también el caso Conga, que está semi-paralizado. Claro, el caso Conga es un caso verdaderamente emblemático, ¿no? Porque estamos hablando de un supuesto de minería responsable. Estamos hablando de una empresa minera que ha realizado todos los estudios científicos, técnicos del caso. Hasta más de un estudio de impacto ambiental. Exactamente, hasta el propio Estado ha realizado un estudio con la finalidad de certificar que el proyecto es viable desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los beneficios para el Estado y para la población. Claro, recordamos que vinieron hasta especialistas de Europa, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, los estudios eran favorables, pero la población, con una motivación política detrás, que ya sabemos proviene del señor Santos y el partido del señor Arana, han promovido en su día que este proyecto pues se paralice. El proyecto, menos mal que continúa, la empresa ha anunciado hace algunas semanas Exitosa. Que se va a reducir un poco el margen del proyecto, pero el proyecto menos mal que continúa, y estamos hablando de Cajamarca, que es una de las zonas más pobres del país, y está incluso por debajo de Huancavelica, según las últimas cifras del INEI. O sea, el desprestigio que se hace sobre el trabajo que pueden realizar estas empresas, el carácter político, que es el que influye, son los que genera esta distorsión. Exactamente, ¿no? Cuando esto requiere, como decíamos al principio, de un enfoque netamente legal, ese es el punto de partida. Cualquier conflicto medioambiental, como está sucediendo en Chile, tiene como punto de partida para la solución para el gobierno el punto de vista legal. ¿Y cuál es la solución entonces? Fíjese, acá, como le digo, hay muchos temas que resolver, ¿no? Porque un Estado que trata de imponerse por la fuerza, por ejemplo, es un Estado que también
puede lidiar con problemas dentro del sistema interamericano. El sistema interamericano es absolutamente claro en el sentido de rechazar el uso de la fuerza para la imposición de cualquier actividad o cualquier decisión que pueda tomar el Estado. Entonces, el uso de la fuerza no es una alternativa. Mucha gente reclama acá el principio de autoridad, que el Estado debe de imponerse, pero esa no es una alternativa. Y tenemos el tema de Bagua como un gran ejemplo reciente, ¿no? Sin embargo, el uso de la fuerza sí puede tener un sentido para casos gravísimos, como el caso de la minería ilegal. La minería ilegal en este país, acá en el Perú, según un estudio de Macrocónsul del año 2012, promueve y mueve más dinero que el narcotráfico. De manera que en ese tipo de casos las leyes en materia de minería ilegal, yo fui parte de la comisión que elaboró los reglamentos respectivos, son clarísimas. El Estado debe de imponerse, allí no hay nada que negociar, ahí el Estado lo que tiene que aplicar son medidas de interdicción y lo estamos viendo. Todo lo que está haciendo caso de Madre de Dios. Exactamente, ¿no? Se está erradicando, se está destruyendo prácticamente todas estas fuentes de extracción ilegal y se están incautando todos los beneficios del lavado de dinero que genera esta. O sea, en ese caso allí sí todo está dentro del marco legal. No hay algún viso, como por ejemplo que señalan los que están siendo afectados, están vulnerando nuestros derechos, vienen abusivamente a destruir también incluso no solo las maquinarias, sino a afectar también a poblaciones. Claro, pero fíjese usted que ahí ni siquiera estamos hablando de quien incauta, por ejemplo, discos pirata, de gente que vende al día a día y gana 20 o 30 soles al día. Estamos hablando de gente que está facturando al día 500 o 1.000 dólares por persona. Imagínese usted todo lo que puedan acumular en un año y toda la actividad empresarial ilegal que puedan promover a lo largo del tiempo. Amén de los otros problemas sociales que se generan también y penales, como por ejemplo la explotación sexual de menores de edad, ¿no? Exactamente, trae una cadena de trata de personas, trata sexual, trata laboral, trata de niños. Una cosa pues absolutamente grave y ahí, como decía hace un momento, el Estado tiene que imponerse principio de autoridad y el sistema interamericano pues es completamente compatible con ello. Pero veamos también la participación de las propias empresas, que son las que en el caso de la minería legal, la reconocida, realizan estos trabajos de exploración y luego explotación. ¿También están cometiendo errores? Fíjese, hay dos niveles que diferenciar con toda claridad. Hay un nivel que es el nivel administrativo y hay otro nivel que es el nivel penal. La fiscalización administrativa es bienvenida. Ninguna de las empresas se opone a la fiscalización administrativa. Ahí está la OEFA, el Ministerio del Ambiente, los organismos locales, el ANA, el ALA, que realizan supervisión sobre las calidades del agua, y eso está muy bien. El problema a veces surge porque los déficits de supervisión administrativa genera que de repente una empresa a lo largo del tiempo no sea consciente pues de que se pueden estar acumulando infracciones de carácter administrativo. Entonces lo que hace muchas veces la OEFA es que llega a realizar una fiscalización una empresa y acumula prácticamente todo cuando esto debería de hacerlo con una periodicidad mucho más corta, con la finalidad de que las empresas puedan tener un monitoreo no solo propio, sino también un monitoreo desde el Estado de cómo están actuando y llevando adelante el cumplimiento de la legislación ambiental. Hay que recordar que el Perú es uno de los países que está casi al final de la tabla en materia de cumplimiento ambiental. Estamos en el puesto 110. El puesto 110 es un puesto malísimo desde el punto de lo que es el cumplimiento medioambiental a nivel del mundo, a nivel mundial, ¿no? De manera que es importante que esta fiscalización administrativa sea una fiscalización mucho más eficiente, mucho más efectiva, que recaiga no solo sobre las empresas formales, sino también incluso sobre las empresas que están realizando actividad informal, ¿no? Y por otro lado está el tema penal. El tema penal en este momento no se está utilizando adecuadamente porque los fiscales están persiguiendo muchas veces simples ilícitos administrativos. Prácticamente te pasas un límite permisible, un nivel de calidad ambiental en el agua, por ejemplo, y ya se inicia una persecución penal como si fuera un delito gravísimo, ¿no? Y ahí hay una diferencia clara entre lo que es ilícito administrativo y ilícito penal. El ilícito administrativo es puramente formal, el ilícito penal requiere daño ambiental, ¿no? Y eso es lo que muchas veces no se está produciendo a nivel, digamos, de los procesos que está siguiendo la UEFA y la Fiscalía Ambiental. Porque de parte de la población siempre hay esta creencia, y creo que bien fundamental, de que estas empresas tienen que asumir su responsabilidad social y también cumplir con, sobre todo, trabajar con ellos para que puedan ser beneficiados quizás con obras que necesitan, ¿no? Carreteras, en los centros poblados, la construcción de, no sé si alguna escuela, de la mano también con los gobiernos locales, centros de salud, necesidades que tienen que ser cubiertas por ellos, ¿no? Y que lamentablemente en aquellos sitios no los tenemos a la mano, ¿no? Y creo que las empresas, con las inversiones millonarias que hacen, tendrían que hacer viable también este aspecto, no dejando de lado a esa población con la cual
se supone van a trabajar también. Exactamente, ¿no? Todas las empresas formales que operan acá en el país tienen un área de responsabilidad social que se encarga de estos temas. Y es algo que es muy importante decirlo. Estos costos que asume la empresa como beneficios directos para la comunidad son al margen de la fuente de trabajo, al margen de los impuestos, al margen del canon, y desde luego que esto implica un costo adicional para la actividad minera que las empresas están dispuestas a asumir y vienen asumiendo hace más de 20 años en el país, bajo esta lógica de responsabilidad social empresarial. Sin embargo, esto hay que ponderarlo en este minuto con una realidad internacional que es la realidad del precio de los metales, ¿no? Hay que tener en cuenta que el precio del oro, por ejemplo, en el mundo ha caído de $2.000 aproximadamente a $1.200 la onza aproximadamente, lo que implica una caída pues de casi el 50%, y eso afecta pues al final los presupuestos y la eficiencia en la operatividad de cualquier empresa, ¿no? Bueno, vamos a invitar también a los oyentes a poder marcar nuestras líneas telefónicas. Estamos conversando con el doctor Carlos Caro, gerente general del Centro de Estudios de Derecho Penal, Económico y de la empresa, acerca de este problema que se vincula con los conflictos sociales, muchos de ellos por causa socioambiental, según el último registro, aquí reitero, de la Defensoría del Pueblo, bueno, que desde el mes de abril han habido en total 212 casos de conflictos sociales, y de ellos 136 tienen carácter socioambiental. Vamos a escuchar llamadas ya de los oyentes al 251-9422, 467-4499. Exitosa, buenos días. Don Ángel, muy buenos días. Los saluda Abel Castañeda desde La Victoria. ¿Qué tal, Abel? Te escucho. Para saludarlo al doctor Caro, es una labor muy importante la que están realizando. Yo quisiera hacer una consulta. En tema de impacto ambiental, hay dos conceptos que se están manejando y creo que no es tan claro cuando la opinión pública recibe la información respecto de evaluación y estudio de impacto ambiental. De evaluación de impacto ambiental y estudio, sería bueno que nos precise, porque en el tema Conga particularmente, mucho se hablaba de estudio, pero cuando salían a los medios los informes parecía una evaluación. Punto número uno. Punto número dos, una consulta particular. Aquí en La Victoria muchos se vulneran, muchas violaciones en el tema ambiental. Por ejemplo, una obra de magnitud que se construye en Girón Canta, en este momento cierra la vía pública, la maquinaria está en Girón Canta, cuadra 7, cerrando el paso peatonal y vehicular. El municipio no responde, ya pasaron 30 días de un memorial que le mandamos al municipio. ¿Qué hacemos ahora? Ya hemos mandado un documento a la Defensoría del Pueblo. Ahora, ¿qué nos corresponde hacer? ¿A dónde podemos acudir para que por favor nos escuchen? Porque hay un impacto ambiental, hay un impacto social. Quisiéramos que nos ayude. Buenos días. Gracias. Bien, muchas gracias también, doctor. Fíjese, varios temas aquí por comentar, ¿no? Por una parte tenemos el tema de las evaluaciones y los estudios de impacto ambiental. Las evaluaciones son trabajos ya en cierto modo ex post, ¿no? Una vez que se realiza ya la actividad, hay una suerte de evaluación, monitoreo, ver cuál es específicamente el grado de afectación o impacto ambiental que se ha producido en el caso. En cambio, el estudio de impacto es un estudio anterior, ex ante, realizado con base, digamos, a información científica, con la finalidad de simular o tratar de establecer técnicamente qué es lo que va a pasar hacia el futuro con el ambiente. Y es lo que ha sucedido en el caso de Conga, ¿no? Sin embargo, como decía el oyente, seguramente la información al momento de difundirse parecía ya como si fuera algo completamente cerrado, como una opinión, ¿no? Y de pronto esto debía haber sido presentado más como un estudio de impacto ambiental, que era lo que correspondía y lo que exige además la legislación. Sobre el otro tema que menciona el oyente, que tiene que ver con estos impactos ambientales que lo son, esto más bien se ubica ya en el orden urbanístico, ¿no? Las municipalidades son las que tienen las competencias para lo que es la dación de licencias para obras en la zona, y esto desde luego tiene que contar, según la legislación, con un grado de participación popular o de la población cuando esto pueda tener un efecto en la población. Y es lo que está sucediendo según lo que estoy entendiendo, ¿no? Entonces aquí hay varios mecanismos que se pueden activar. El mecanismo administrativo, que implica poder realizar una queja ante la Oficina de Control Interno de la propia municipalidad. Si es que la municipalidad tiene la voluntad política, la voluntad técnica, va a procesar la queja, y si tiene la independencia suficiente, va a haber algún efecto, ¿no? La otra alternativa es la alternativa que están utilizando muchos vecinos. Están recurriendo a la Fiscalía de Prevención del Delito
porque si estamos hablando acá del cierre de una carretera, de una calle, una vía importante, y esto no ha sido comunicado a los vecinos, esto se hace sin reglas técnicas, sin respetar las horas correspondientes, la Fiscalía tiene que intervenir porque hay un delito que consiste en la afectación de las zonas de tránsito que son de propiedad del Estado. Muy bien, vamos con otra comunicación aquí en Radio Exitosa. Buenos días. Buenos días, señor periodista. ¿Qué tal, caballero? El señor el Caro. Sí, a ver, ¿de Mira, qué parte nos llama, señor? ¿De qué parte nos llama? Yo estoy ayacuchano, de la provincia de Fajardo, pero estoy llamando acá al cerca de Lima. Ya. Soy familia Fernández. Sí, adelante. Yo estoy hablando de la minera Catalina Huanca. Mire, señor, tanto tiempo, hay una reladera en la minera Catalina Huanca que está a la orilla de un río. Son dos ríos que se unen y la reladera está a la orilla de un río. Y cada vez que llueve, siempre rebalsa y contamina el río, y no solamente contamina, son cantidad de ríos que contamina la Catalina Huanca. Hay una cosita, encima de un río han hecho la reladera. Creo que, de acuerdo a la ley, no puede estar encima de un río, no puede techar un río, ¿no? Un río que en tiempo de lluvia aumenta. Y prácticamente los ingenieros, ellos dicen que no, ya sí, de acuerdo al estudio, está bien. Y hace 2 o 3 años ha rebalsado prácticamente toda la reladera, toneladas de relaves, prácticamente ha contaminado el río. Ya. Y ahora sigue así, y la población dice, bueno, ¿por qué hay sitios donde que son aeriazas? ¿Por qué no puede llevar la reladera la empresa? ¿Por qué? Porque posiblemente le costará caro, o no sé cuál será, ¿no? Pero ellos deben dejar ese río que antes tenía trucha, a la orilla de ese río había trucha, había frutales, había tunales, todo. Prácticamente ahora es un desierto, señor, es un desierto. Y justamente por eso la población está consternado. Ninguna autoridad, no sé, el gobierno regional, los alcaldes, han sido comprados por la minera. Aparte de eso, las municipalidades, la empresa, bueno, ya se les compro maquinarias. Con eso vayan peleando, compran maquinarias, ni una mejora para la población. Ha hecho un parquecito y prácticamente el pueblito de Arajaya está, prácticamente tantos años que había la mina, más de 60 años creo, que no ha mejorado lo que es nada, sigue siendo, más lo que han venido del pueblo, personas de foráneos, se van, y a todos los hijos de Arajaya, cuando quiere, ceden un terreno, a veces ya la población ya no quiere, entonces ahí, bueno, pues, no quieren cederme. Muy bien, señor. Bueno, gracias por su participación. Es una historia que se repite y que justamente estábamos comentando hasta hace algunos minutos. Claro, ahí el tema es muy claro, desde el punto de vista legal, en términos generales, al margen del caso, una empresa minera que opera con una reladera tiene que tener una autorización dada por el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, y para ello la regla esencial es que la reladera no puede afectar la calidad de las aguas, más aún si estamos hablando de aguas donde hay especies hidrobiológicas, y si estamos hablando de aguas que pueden tener consumo humano, consumo animal en general, o servir para el regadío de zonas de cultivo. Eso como regla general. En el caso concreto, el punto de partida, como decía yo, tiene que ser legal. Entonces, si es que la población tiene alguna duda o serias dudas sobre el cumplimiento ambiental, lo que tiene que hacer ahí es solicitar la intervención de la OEF, el organismo de fiscalización ambiental, que tendrá que hacer una inspección y ver si es que la reladera tiene la autorización correspondiente, cuál es el nivel de uso de la reladera, si efectivamente se están afectando las aguas, y tenga el poblador la seguridad de que la OEF hace su trabajo. Es un organismo independiente y que si ve que hay un caso administrativo lo va a abrir y lo va a perseguir. ¿Qué tan delicado es trabajar en las cabeceras de cuenca? Fíjese, es algo completamente delicado porque hay mucha regulación, ¿no? Mucha regulación en relación a ello porque... Está casi prohibido trabajar en esos lugares, ¿no? Exactamente, en muchos casos hay reglas de intangibilidad y en otros casos hay simplemente reglas de uso permitido, digamos, a niveles mínimos de este tipo de recursos. Claro, porque si de ahí se está afectando, imagínese cómo va a estar el resto pues del río, ¿no? Exactamente. En el caso de la reladera, como digo, el impacto a nivel del agua, la regla es cero, ¿no? Debe de ser cero. Y todo eso se prevé
qué? Porque el tema de las lluvias no es un tema imprevisible. Aquí en la zona de San Mateo también tenemos pues, un relave enorme, ¿no? Que siempre pone en riesgo también el río Rime, en cualquier momento podría también desbordarse. Por supuesto, ¿no? Y ahí lo que hay que tener en cuenta es que mucho de ello es responsabilidad del Estado, porque muchos de esos relaves provienen de empresas mineras de la época en la cual el Estado los administraba, y son pasivos ambientales que con las privatizaciones han sido asumidos por los particulares. Vamos a hacer una pausa aquí en Radio Exitosa, continuamos con nuestro invitado unos minutos más. Amigos, ya volvemos. Pero continuamos conversando acerca de conflictos socioambientales con el doctor Carlos Caro. Él es gerente general del Centro de Estudios de Derecho Penal, Económico y de la empresa. Asimismo es socio de la firma Caro y Asociados, un estudio de abogado Caro y Asociados. 11:04. Bueno, antes de culminar, doctor, en base a las comunicaciones, un par que hemos tenido, ellos relatan pues historias que se van repitiendo de manera frecuente, ¿no? Y que son las que caracterizan este tipo, los casos, ¿no? Y son los que caracterizan la mayoría de conflictos que tenemos en el país. Exactamente, ¿no? Y es lo que hace que en verdad el Estado ya debería de tener una suerte de manuales de procedimiento para ver cómo procesar este tipo de casos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los temas urbanísticos, las municipalidades deberían de tener un control efectivo interno de parte de las unidades de control para que se cumpla con la legislación en materia urbanística, ¿no? Lo voy a invitar a escuchar una nueva comunicación aquí en Radio Exitosa. Buenos días. Una denuncia, un comentario. Mira, sí, yo soy señor. más de 20 años. ¿Ya? Yo me recuerdo todo Bolívar, no, mira, mi comentario es esto, toda la avenida Montevideo, lo que es de Abancay para arriba hasta Piérola, todos esos comentarios, bien las señoras van a pavimentar esa calle. Bien, yo digo, las señoras saben para qué pavimentar esa calle, para los centros comerciales, para la galería o para que circulen los carros. Mira, los centros comerciales han agarrado, son tres carriles esa calle. Han agarrado los centros comerciales, un carril, lado izquierdo, un carril, lado derecho, han puesto un caballero y simplemente han dejado una vía en el medio nada más. Y ahora los conductores pasamos, no podemos pasar porque un pasajero nos toma una carrera y obstaculizamos el tráfico. Y atrás está todo el mundo que te toca el claxon, Y no sé qué solución puede dar eso. Bien, muchas gracias. Bueno, es un tema ya netamente urbano, pero creo que podemos alcanzarle una sugerencia claro, también. Este no es un tema en estricto ambiental, sino ordenación vial, ¿no? Claro. Y esto es un tema que en principio es competencia de las municipalidades y del Estado central, dependiendo del tipo de vía, porque hay vías administradas por el Estado central. De manera que habría que definir en ese caso concreto quién tiene la competencia para efectos de imponer la regulación. Claro, y habría que ver qué tipo, como usted dice, ¿no? Qué tipo de vía. Si es una troncal, le corresponde al Estado. Son vías administradas por el Estado central, ¿no? Ministerio de Transportes y Comunicaciones. O a la municipalidad provincial o a la distrital. O a la también. distrital, efectivamente, ¿no? Entonces eso es algo que puede suceder. Habría que ver quién es el órgano competente y si ese órgano competente está usando la competencia para regular, porque hay veces por defecto, si lo tiene que hacer el Estado central, lo hace la municipalidad distrital. ¿Y a dónde se remite entonces una vez que está identificada la responsabilidad, por ejemplo, de esta persona que está observando esta deficiencia? Si esto se produce a nivel del Estado central, la comunicación tiene que plantearla al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. De lo contrario, es a nivel de las municipalidades. Vamos con una última comunicación. Radio Exitosa, buenos días. Aló, buenos días. Buen día, señor. ¿De qué parte nos llama? Sí, estoy llamando de acá Vía María del Triunfo, Tablada del Lurín. Ajá, lo escuchamos. Soy el dirigente central de Tablada del Lurín, el señor Antonio Cruz Jabel. Muy bien. Nosotros hemos acudido a la Defensoría del Pueblo de Vía María del Triunfo de San Juan de Miraflores, de las cuales no nos hace caso la Defensoría del Pueblo de San Juan de Miraflores. La Municipalidad de Vía María del Triunfo tampoco no nos hace caso, y la minera 3 Estrellas no metálica viene contaminando la población. Más de 40.000 pobladores que vienen afectados por la explosión de la dinamita, el calambuco, la mecha que meten, hacen la quema de llantas, señores Arévalo. No se hace nada. Yo quisiera pedirle, porque esto ya está ingresado a Magdalena del Mar, ha pasado al séptimo piso de la Fiscalía del Medio Ambiente, en la avenida Bancay, de las cuales se ha tomado conocimiento el Ministerio del Medio Ambiente para que estos señores sean sancionados, y van a ser llamados a la delegación de Aramburú, a estos señores que vienen contaminando. La minera 3 Estrellas no metálica viene contaminando
por todas las instancias y no tienen ningún documento, solamente tienen la concesión de 400 hectáreas por encima de toda la población. Esa es una población bien grande, más de 40.000 pobladores. Muy bien. ¿Aló? Sí, señor, correcto. Bien, muchas gracias por su intervención. Problema que tiene tiempo. Y estamos hablando aquí de la capital, ojo. Otro caso tipo, ¿no? Otro caso tipo. Fíjese, ahí lo primero que hay que tener en cuenta, la Defensoría del Pueblo no es un órgano de fiscalización, es un organismo que puede ayudar a procesar un conflicto medioambiental, de manera que en principio no es el órgano competente para asumir la responsabilidad en este caso. Quien tiene que asumir la responsabilidad directa e inmediata, tratándose de minería no metálica, es la OEFA, el Organismo de Fiscalización Ambiental, de manera que debería de remitirse ahí una comunicación a la OEFA si se piensa que existe alguna infracción ambiental, para que la OEFA haga el checklist y vea si es que esta empresa tiene la licencia correspondiente. Si la OEFA ve que la empresa no está al día con las licencias, la OEFA puede paralizar la operación de inmediato. Y esa salida es una salida que la legislación la prevé de manera inmediata, sin necesidad de mayores investigaciones, porque nadie puede operar sin la licencia correspondiente. El asunto es si todo esto es de conocimiento de parte de los afectados. Ahí tenemos el problema que mencionamos al principio. El punto de partida tiene que ser el estado de la legislación. Y la legislación prevé que hay un organismo competente, que es la OEFA, que es el que tiene que procesar en primer término el caso, más allá incluso de la Fiscalía Ambiental, porque la Fiscalía lo que va a hacer es pedir un informe de la OEFA, con lo cual volvemos al punto de partida, que es la fiscalización administrativa. De otra manera, estas cifras de la Defensoría en cuanto a los casos de conflictos socioambientales van a continuar siendo altos. Exactamente, no van a cambiar. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. Buen día. Muy gentil, ha sido el doctor Carlos Caro, gerente general del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la empresa, asimismo socio del estudio de abogados Caro y Asociados.